Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. En este caso vamos a poder ver dos cosas muy interesantes en la clase de hoy. Primero, vamos a estudiar un poco el relieve geográfico, o mejor dicho, ¿no? La geografía peruana. Y luego vamos a ver eh, las diferentes formas que la arqueología, que la antropología y que la historia tiene para poder fechar o datar, también como se le dice, los restos hallados. Entonces vamos a empezar primero por hablar de las 8 regiones naturales del Perú, ¿no? Las 8 regiones naturales. Esta teoría, por llamarlo así, fue presentada por el geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal. Él utilizó criterios básicamente tomando como referencia la altitud del lugar, ¿no? o de la zona, el tipo de clima que presentaba, aparte de eso, el relieve, ¿no? Eh, que también tenía el lugar, y la flora y la fauna también. Entonces, principalmente tres aspectos, ¿no? Altitud, clima, flora y fauna. Entonces, él logra dividir en 8 regiones naturales al Perú. La región Chala o Costa, la región Yunga, la región Quechua, la región Suni, la región Puna, la región Janca o Cordillera, la región Selva Alta o Rupa Rupa y la Selva Baja u Omagua. Entonces vamos a ver rápidamente algunas características de cada una de estas regiones del Perú. Y empezamos por la región más baja, por decirlo así, la que se encuentra casi a nivel del mar, que es la región Chala o Costa. ¿Ya? Su relieve es un relieve plano, llano, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos vamos acercando más a las playas o al mar, si quieres llámale, vamos viendo más o menos una característica que normalmente usamos nosotros para llamar a ese tipo de relieve como cerros. En realidad no se llaman cerros, son extensiones de la cordillera andina que llegan hasta la costa, pero debido a su baja altitud no se cubren de hielo, ¿no? Son las famosas estribaciones andinas, que es el nombre correcto que se le da a lo que tú normalmente llamas cerros. Por ejemplo, una estribación andina, ¿no? Muy conocida, como quien irse al norte al momento de viajar, sería pues Pasamayo. U otra estribación andina, por ejemplo, sería el famoso Cerro de San Cristóbal que se encuentra en el cercado de Lima, ¿no? Entonces, eso es un tipo de relieve o de paisaje que presenta la región Costa o Chala. Esta se encuentra entre los 0 metros a 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, no es muy alto que digamos. Por esa razón, ¿no? Su relieve es llano, es plano. Es accidentado en cierta manera, no muy accidentado, pero sí presenta algunas complicaciones, por llamarlo así. El clima, ¿no? Es un clima generalmente seco y húmedo. Sin embargo, por la posición en la que se encuentra la costa, debería ser muy húmedo y debería ser también una zona lluviosa. Sin embargo, hay un factor que hace que no lo sea, la cordillera de los Andes. Así es, que sirve como una especie de gradiente térmico. La flora predominante en esta región, ¿no? Cuando hablamos de flora, hablamos pues de vegetales, de árboles, de flores. Encontramos, por ejemplo, que es muy escasa, ya que casi toda la región costa es una zona desértica, ¿ya? Entonces, sin embargo, podemos señalar algunos árboles conocidos, ¿no? Como el palo verde, por ejemplo, como la yuca de Montey, ¿no?
como el algarrobo, por ejemplo, ¿no? Entre otros productos de la flora. Y la fauna, ¿no? También es poca, ¿ya? Debido a la poca vegetación va a haber una poca flora, ¿no? Fauna, perdón. Eh, a ver, por ejemplo, acá presentamos a quienes, al zorro gris, a la ardilla de los algarrobales, ¿no? La lagartija, la iguana verde, ¿no? Aves, las aves son pues, de hecho que son muy particular de la costa, ¿no? Aves como el pelícano, entre otros, el cuculí, la tortolita, por ejemplo, ¿no? Entre otros. La segunda región sería la región Yunga. Cuando hablamos de Yunga, hablamos de dos tipos de Yunga, la Yunga marítima y la Yunga fluvial. Esta se encuentra entre los 500 a los 2500 metros sobre el nivel del mar. Ya presenta cierto territorio o cierto paisaje accidentado. Por ejemplo, su relieve es rocoso y de valles estrechos. Sin embargo, presenta pues un clima un poco benigno. En la yunga marítima hay sol dominante durante todo el año. O sea, en otras palabras, su clima es cálido y es seco. Gracias a ello, ¿no? Gracias a ello, es una zona muy frutícola, o sea, donde se produce bastante fruta, muchachos. Eh, ¿Qué más? Bueno, la flora, ¿no? Tenemos aquí como el molle, la cabuya blanca, la pitahaya, que es una fruta hoy que se ha hecho muy popular, muchachos. Es como la chirimoya, por ejemplo, pero de cáscara amarilla, ¿ya? Y por dentro su fruta es muy comestible e inclusive, ¿no? Es recetado para aquellas personas que tienen problema eh, con normalmente el estreñimiento, entre otros tipos. Es como una especie de laxante natural. Además tenemos diversas cactáceas, como son las famosas ¿no? tunas o cochinillas, como le llaman también. Es eminentemente frutícola, ya hemos dicho, ¿no? De donde proviene, por ejemplo, el pacay, la guayaba, la chirimoya, el úcumo, ¿no? Entre otros. Y hay algunos animales que son aves principalmente, ¿no? Tenemos la región quechua, es más importante del Perú, ¿ya? Es considerada como la despensa del país, porque la gran mayoría de productos, ¿no? que son de consumo en el mercado y en las familias, provienen de este lugar, ¿no? Los cereales, los tubérculos, entre otros, provienen de la región quechua. Entonces, es un relieve o tiene un relieve escarpado, con valles interandinos continuados por las faldas de los cerros, ¿ya? Su clima es el mejor clima que hay en todas las regiones. Su clima es templado, correcto. Eh, es también variado, ¿no? Hay sol, hay frío. Su temperatura, pues, de día es caluroso, de noche es frío, entre otros. La flora que presenta aquí en la región quechua, tenemos como el aliso, la gongapa, ¿no? La calabaza, la caigua, el yacón, la numia, que también es muy, ¿no? muy importante, entre otros. Y tenemos entre la fauna más populares el zorzal gris y el rupche o huicho. La región Suni, ¿no? Tenemos aquí pues que también es una zona muy empinada, ¿no? Se encuentra entre los 3500 a los 4100, algunos plantean hasta 3800, 3900 metros sobre el nivel del mar. Eh, Presenta pues desfiladeros rocosos y cumbres afiladas. Aquí el clima se va haciendo más complejo, se va tornando un clima templado frío debido a la altitud. A mayor altitud la temperatura va disminuyendo. Eh, el aire
ya se va tornando, como hemos dicho, frío, ¿no? Mientras más alto va a ser más frío todavía. La flora que podemos encontrar ahí no va a ser muy abundante. Por ejemplo, son normalmente productos que pueden florecer en este tipo de altitud, como la talla, el quinoal, ¿no? La cantuta, la flor nacional, que es la cantuta, ¿no? Entre otros. Y la fauna también no es muy variada, que digamos. Tenemos el zorzal negro, ¿no? Tenemos el cuy, entre otros tipos de animales. La región Puna también es muy importante. Esta se encuentra más o menos entre los 4.000 a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya estamos en una zona muy alta, llegando casi a la región Janca o cordillera, ¿no? Donde ahí obviamente ya el clima es frío, es gélido. El relieve de la Puna en esta región pues es plana. Hay algunas regiones planas o llanas que normalmente nosotros le damos el nombre de mesetas. Las mesetas es un área altoandino que principalmente se caracteriza por sus abundantes en pastizales, lo que es un área muy importante para la crianza de camélidos, la llama, la vicuña, ¿no? Entre otros. El clima, el clima ya también cambia, su temperatura baja. Por ejemplo, en el día la temperatura puede llegar a 20 grados, 21 grados, pero en la noche la temperatura puede llegar también a bajo cero, ¿no? Algunas ciudades, por ejemplo, que pertenecen aquí es Puno, por ejemplo. Eh, Aquí la vegetación que vamos a encontrar no es abundante, es más bien muy particular. Aquí encontramos, por ejemplo, el ichu, ¿no? El ichu, que es una planta casi seca, muchachos. Y la fauna, ¿no? Ya hemos dicho, principalmente son los camélidos, como la vicuña, el guanaco, entre otros como también, por ejemplo, el zorro andino, ¿no? Etcétera. Y cuando llegamos ya a la región Janca o Puna, obviamente ya nos encontramos en las cordilleras, en las montañas, en los nevados. El relieve andino es muy variado, ¿no? Eh, Prácticamente es muy accidentado, su acceso también es complicado. Imagínate, hay algunas personas que por la altitud no pueden llegar, ¿no? Inclusive ya tienen dificultad llegando simplemente a la sierra, o sea, a la región quechua. eh, Normalmente en la región Suni ya se vive lo que normalmente nosotros le llamamos el mal de altura o soroche, ¿no? Pues bien, aquí el clima ya hemos dicho que es muy frío, ¿de acuerdo? Es un clima propio de nevado, propio de cordillera. La flora, no vamos a encontrar acá flora debido al frío, algunos de repente como un molle que podamos encontrar, pero es muy escaso. Y la fauna de la misma manera, ¿no? Son muy pocos los animales que pueden habitar en estas regiones. Y luego tendríamos las dos zonas de la selva, que sería la selva alta, ¿no? O también llamado rupa rupa. Aquí vamos a presentar, por ejemplo, un tipo de relieve como cavernas, como pongos, ¿no? Como cataratas, por decirlo así, entre otros. Eh, Aquí pues la fauna y la flora sí va a ser muy variada, ¿no? Y en el caso de la selva baja, es una zona muy lluviosa, ¿no? Donde hay zonas donde constantemente se están inundando, como son las famosas tahuampas, por ejemplo, ¿no? El clima de la costa, de la selva, pues es un clima tropical, muy lluvioso, muy húmedo también. La vegetación, como hemos dicho, ¿no? La zona de la selva es una zona boscosa, de abundante y abrumadora vegetación, al igual que el tipo de fauna, es muy pero muy variada. Ahora pasemos a hablar sobre las técnicas y métodos de datación arqueológica, antropológica, ¿no? Histórica, entre otros. Aquí, por ejemplo, tenemos a la técnica del carbono 14. Primero, antes de hablar de estas técnicas, pasemos a hablar un poquito de los métodos de datación. ¿Qué cosa es esto?
Sirve pues para encontrar o para elaborar una cronología o darle una fecha a los restos encontrados. Normalmente la arqueología trabaja más con el método relativo, ¿no? Aquí no hablamos prácticamente de fecha, no hablamos de años, no hablamos de meses, no. Hablamos probablemente de aproximaciones, pero son más o menos cálculos que se puede tener según el tipo de técnica o método que se vaya empleando. Por ejemplo, acá tenemos el carbono 14. El carbono 14 se utiliza para hallar la antigüedad de restos de seres vivos, llámese animales, vegetales o seres humanos. Solamente en esos tres casos se utiliza el método del carbono 14. ¿Ya? Es un método que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, solo se puede fechar con este método hasta aproximadamente una antigüedad de 40.000 años. Más allá te arrojaría una datación errónea. Si de por cierto aquí hay una aproximación, ir más allá de los 40.000 te arrojaría netamente un cálculo inexacto. Lo que pasa es que todo ser vivo tiene en su organismo cierta cantidad de carbono que lo va perdiendo poco a poco con los años. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que a mayor antigüedad, menor, ¿no?, carbón va a haber en el organismo. De esa manera, ellos pueden fechar la antigüedad de un resto. Por ejemplo, se dice que el primer resto, ¿no?, en el Perú en ser aplicado con un carbono, en ser fechado con un carbono 14, sería el hombre de Huacaprieta en el departamento de La Libertad. Otro método muy usado por los arqueólogos es el método estatigráfico, o sea, la estatigrafía, ¿no? ¿Qué cosa ve la estatigrafía? Primero, el arqueólogo lo que hace es cercar su área de investigación y luego comenzar a dividir por capas, por niveles, los pisos o los suelos. Ese es el método estratigráfico, ¿ya? Es el método más común e importante. Permite conocer la antigüedad de un objeto respecto al otro, ya que divide por capas o por niveles. Dice, consiste en estudiar cualquier yacimiento de las capas que presenta, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubrió una ciudad, la famosa ciudad de Troya, de la cual se habla en una obra, ¿no?, la famosa Guerra de Troya, Henry Schillman, que fue el que encontró la supuesta ciudad de Troya, pues había encontrado, ¿no?, una de las tantas Troyas que había, porque en realidad los arqueólogos habían hecho, pues, ¿no?, según el método estratigráfico, por niveles, por capas, y hablaban hasta de 11 capas, ¿no?, o 11 ciudades de Troya. Entonces, ¿cómo saber a cuál de las 11 ciudades pertenecía esta famosa leyenda de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, es un método muy, pero muy utilizado por la arqueología en su proceso de investigación. Y tenemos otros métodos también importantes que también se van a usar, pero para fines específicos. Por ejemplo, tenemos la técnica de la termoluminiscencia. Dice, simplemente, ¿no?, es la medición de la luminiscencia que emanan de los objetos que han sido sometidos al fuego, ¿no? Entonces, donde se haya usado fuego, probablemente con este material haya restos de ese fuego, por decirlo así, de ese origen térmico que va captando esta técnica de termoluminiscencia, ¿no? Entonces, de eso se trata. En el caso de la dendrocronología, eh, tiene que ver con encontrar una antigüedad, ¿no?, a través del anillo de los árboles. ¿Cómo puedo saber yo esta antigüedad? Pues simplemente me fijo
en los anillos que presentan los árboles de esa época, ¿no? Cada círculo, más o menos, o cada anillo, por llamarlo así, representa cierta cantidad de tiempo, cierta antigüedad. También tenemos nosotros el método de polinología, ¿no? Que tiene que ver con el polen. Entonces, esto sirve para poder principalmente, ¿no?, saber y analizar los cambios climáticos por los que se ha ido ocurriendo o se ha ido sucediendo, ¿no? Entonces, carbono 14 para restos vivos, para seres vivos, ¿no? Estratigrafía para cualquier hecho o para cualquier tipo de investigación. Recuerda que la estratigrafía divide en capas, ¿ya? Usado por la geología, en este caso, por ejemplo, es el potasio-argón, ¿no? Que es un método del cual procede para fechar la lava, por decir, ¿no? Lava en el caso de una erupción volcánica. O sea, en otras palabras, este método se aplicaría principalmente para hallar la antigüedad de las rocas. Así es. ¿Ya? Otra cosa que vamos a recordar, chicos, es por ejemplo que Willard Levy fue el primero, ¿no?, en desarrollar esta técnica de radiocarbono 14, por la cual recibió un premio Nobel en química en 1960. ¿Ya?